Ya. Hola, buenas, mi nombre es Natalia Duncan y junto con mis compañeros Juan Cabrales y Leudy Moreno vamos a estar dando desarrollo a la tarea 3 del curso Control Análogo. Entonces vamos a estar pasando al ejercicio 1 que dice diseñar un compensador por el método de respuesta de frecuencia para la siguiente planta de tal forma que se cumplan los siguientes requisitos. Primero, margen de fase de 50 grados. Segundo, margen de ganancia superior a 10 decibelios. Entonces, bien, el valor de A tiene que estar entre 10 y 50. Entonces, el diseño del compensador sería esta ecuación que está aquí. Entonces, bien, selección de A y planteamiento del problema. Elegimos A igual a 20, entonces reemplazamos, quedaría la ecuación de esta manera. Entonces, teniendo en cuenta ya todos los requisitos anteriores, damos paso a los demás. Magnitud y fase de la planta. Entonces, bien, aquí podemos ver estas ecuaciones que están de este lado y podemos sacar conclusiones. Dice, esta frecuencia de planta es aproximadamente de menos 167,4 grados, de donde el margen de fase inicial es solo de 0, aproximadamente de 12,6 grados, lo que es muy inferior a 50 grados, que es lo que se requiere. Déficit de fase y elección de tipo del compensador. Entonces, bien, aquí lo que podemos ver es que sería aproximadamente de 42,4 grados. Entonces, un compensador LEA es el adecuado porque proporciona un adelanto de fase positivo y puede desplazar la frecuencia de cruce hacia valores mayores, mejorando el margen de ganancia. Cálculo de los parámetros del compensador LEA. Entonces, bien, aquí está el ángulo de adelanto, que sería, aquí lo podemos ver, que ángulo máximo 42,4 grados y sostiene, aquí podemos ver los aproximados, y el de alfa sería 0,20. Ok, frecuencia máxima de fase. Entonces, aquí podemos ver las ecuaciones y podemos ver sus dichos resultados. Entonces, aquí al final decimos, y con esto ya podemos calcular los ceros y los polos de LEA. Entonces aquí podemos encontrar los valores de los ceros y de los polos. Ganancia del compensador. Entonces, bien, la ganancia adicional sería de 1 y el compensador propuesto quedaría de la siguiente manera, dando como resultado un 6,71 segundos. En tal forma de ceros y polos quedaría de esta manera acá. Entonces, verificación de margen de fase. Entonces podemos ver aquí que se hace un resumen, es la suma de menos 167,4 de la planta más 41,8 grados de LEAD, quedando menos 125,6 grados. Entonces el margen de fase quedaría aproximadamente de 54,4 grados superior a los 50 especificados. Margen de ganancia, entonces aquí lo podemos ver, podemos decir que la frecuencia donde la fase alcanza el menos 180 grados está muy por encima y el módulo de dicha frecuencia es muy inferior a 0 decibelios. En consecuencia, el margen de ganancia resulta mucho mayor que 10 decibelios. En este caso, prácticamente infinito. Ok, el resultado del problema 1, siendo A igual a 20, quedaría que el compensador LEA sí cumple los requisitos. La respuesta en frecuencia del sistema compensado muestra un margen de fase de aproximadamente 54 grados y un margen de ganancia muy superior a 10 decibelios. Ok, bueno, nos dirigimos directamente a MATLAB y vemos que tenemos el problema 1, donde tenemos la planta, la ecuación de la planta, la definición de la planta, diseño del compensador LEAD. También por acá tenemos los ceros y los polos, el compensador LEAD en omega. El lazo abierto sin compensar, sistemas de lazo cerrado, respuesta al escalón, información de desempeño y la gráfica, gráfica de respuesta al escalón. Por acá también tenemos el sobrepaso de porcentaje, tiempo de establecimiento, tiempo pico, y por acá tenemos el diagrama de Bode con los márgenes para el sistema compensado. Entonces, estos fueron los resultados que tuvimos en el problema 1. Tenemos una gráfica respuesta versus tiempo o tiempo versus respuesta, donde se observa con una línea azul, donde se observa que está sin compensar y con una línea roja ya compensado. Luego tenemos acá en la siguiente figura el diagrama de Bode de lazo abierto compensado, donde se observa la gráfica magnitud y fase versus frecuencia. Pasamos al siguiente punto, que sería el 2. Bueno, el siguiente punto se obtiene un motor cuya función de transferencia se describe a continuación.
Aquí tenemos la forma. El valor de la construcción real B debe oscilar, tiene que ser mayor de 10, menor a 50. Para dicho motor se requiere un controlador de manera que el escenario, su pico de velocidad, no sea más del 12% de su valor de frecuencia y que estado estable la velocidad angular de su eje no determine más allá del 1% de dicho valor de referencia. El controlador debe diseñarse usando la metodología propuesta, en la función del sistema. Bueno, en el diseño del controlador para su respuesta en frecuencia, aquí lo tenemos. Seleccionamos B y analizamos su planta. Bueno, ya sabemos que el número escogido será el 20 y sustituimos los valores. El módulo y la frecuencia, el módulo y la fase en la frecuencia queda de la siguiente forma. Bueno, en la traducción de las especializaciones, pues nos da el siguiente resultado, en el cual nos sobrepasa del 12% mediante la relación entre sus sobreimpulsos y amortiguadores de un sistema de segundo orden. Quedan de la siguiente forma. Error estacional que tiene que ser menor de 1. Para un sistema de tipo 0 con realimentación unitaria, el error entre escalones queda de la siguiente forma, en el cual sostiene que K queda de 99 como G igual a 3. Bajamos a extracciones de compensatorio. Bueno, aquí quedamos como la planta tiene un margen de fase grande, por lo tanto no es necesario disminuirlo. Para mejorar el error estacionado de creación de respuesta transitoria, se diseña un compensador lag atraso que multiplica el módulo de frecuencia por B, dejando inactivo el modelo de frecuencia de cruce. Diseño del compensador Lean. Seleccionamos B. Debemos conseguir que que sabemos que es 99, el lazo abierto comprimido se obtiene 0, lo cual nos queda de la siguiente forma. Ubicamos los polos C, ubicamos los ceros y los polos de Lean y queda de la siguiente manera. Bueno, aquí, aquí pues nos queda de la forma en la que lo elegimos. De aquí nos damos cuenta que el tiempo que nos queda y el compensador en la forma que queda, queda de esta forma. Listo, ganancias globales. Bueno, en la ganancia global, en la primera es ganancia estática, la cual nos da el siguiente resultado. Ganancia estática es de 0,0083, es decir, un 0,83%, cumpliendo la exigencia del 1%. Sobreimpulso. Bueno, en el sobreimpulso, pues nos queda al final con superior a 90 grados, una fase o más correspondiente a amor, amortiguamiento, lo que sobrepasa la inferior del 2%. En consecuencia del sobreimpulso de la velocidad será 12% como se requieren. En el margen de ganancia, pues nos queda el siguiente resultado, muy superior a DB, cumpliendo con los requerimientos. Y el resultado final queda de la siguiente forma, que es el resultado esperado, donde nos damos cuenta que B queda con 40 y 0 polos muy por debajo de la frecuencia de cruce. Ok, bueno, nos dirigimos al MATLAB directamente y vemos que aquí tenemos la planta, la ecuación de la planta. En el problema 2, definición de la planta. Por acá tenemos el diseño del compensador LEAD. Se elige la frecuencia. Acá colocamos los ceros, el ceros de LEAD. Los polos, aquí tenemos el compensador LEAD, lazos abiertos y lazos cerrados. Respuesta al escalón por acá. Información de desempeño y acá tenemos la gráfica de la respuesta, las anotaciones de sobrepaso y tiempo de establecimiento del sistema y por último teníamos el diagrama de Bode con márgenes para el lazo abierto compensado en el problema 2. Entonces, los resultados cuando corremos en el MATLAB nos muestra la siguiente gráfica de la respuesta al escalón con una gráfica respuesta versus tiempo,
donde la línea azul está sin compensar y la línea roja está con el compensador. Pasamos al diagrama de Bott de lazo abierto compensado, donde se observan las gráficas magnitud y fase versus frecuencia y obtenemos estos resultados. No siendo más, muchas gracias.